Pues ya estamos aquí de regreso. Ahora sí, vamos a continuar. Díganme, porfa, si tienen alguna duda hasta el momento, por favor. No, de momento no. Ok, vale. Entonces, tenemos nuestra imagen y vamos a empezar a colocar la escala humana y hacer últimos ajustes. Miren, este proceso de la postproducción. Se, disculpa, se sigue sin compartir la pantalla. Ay, sí, perdón. Listo. Ok, este proceso de la postproducción, chavos, es de ida y vuelta. Hay veces que hay cosas que después de unos minutos ya no nos convencen, entonces vamos a ir ajustándolas, ¿ok? Voy a, por ejemplo, ahorita en este momento, yo me estoy dando cuenta que la imagen se está viendo un poquito más, un poquito muy oscura, cosa que no me agrada tanto. Entonces, voy a ocultar mi escala humana, me quedo con esta imagen, siento que está muy oscura o tiene mucho contraste también. Entonces, tal vez me voy a ir a elementos y voy a modificar un poco este render element de el de Raw Total Lightning que me da el contraste y lo voy a hacer inclusive más tenue. Tenemos en 10, lo voy a dejar en 5, ¿ok? Para que el efecto no sea tan invasivo. Siento que está demasiado invasivo. Ahí siento que se ve un poco mejor. Entonces, también lo que puedo hacer es irme al render base y ponerle otro modificador aquí de una curva, por ejemplo. Ponemos una curva, se puede sacar con control M. Esta curva nosotros podemos hacerla ligeramente más clara al momento de subir la curva. Podemos quitar contrastes si le damos otro punto, pero yo creo que no va a ser necesario, tal vez solamente subiendo un poco la curva, ganamos un poquito de iluminación. Le ponemos OK, y creo que está un poco mejor. OK, entonces, ahora sí, miren cómo la teníamos, nuestros elementos de ajustes que se encuentran en la parte superior, los voy a ir colocando y cómo va la escena integrándose más. Inclusive esta curva, esta última curva también siento que puede ser que esté muy fuerte. Hay que tener cuidado en eso. Está en 30, lo vamos a bajar sutilmente a 20. Es un ir y venir. Ok. Yo creo que está un poco mejor. Vale. Entonces, vamos a continuar con la colocación de la escala. Las escalas. Las escalas son un tema controversial. A veces hay personas que no les gusta ponerlas. En mi caso, yo creo que son importantes porque nos da esta referencia en cuanto a proporciones de nuestros diseños, de nuestros renders. Entonces, yo creo que sí deben de ir, sí deben de ser colocadas, además de que le da un plus a nuestra imagen
y se vuelven imágenes más emotivas. Podemos transmitir algún tipo de emoción, algún tipo de historia podemos estar transmitiendo también. Entonces, yo seleccioné esta escala, pero ustedes pueden irse a algunas otras páginas y seleccionar otras escalas para sus otros ejercicios. Una página, hay páginas que les puedo recomendar para escalas, como por ejemplo, puede ser Mr. Cutout. Mr. Cutout tiene muchas escalas y están organizadas de tal manera que ustedes pueden seleccionar el tipo de iluminación, cosa que es muy importante, o el tipo de espacio, el tipo de actividad. Esta página te permite descargar aproximadamente 3 escalas diarias, ¿sí? Menos las premium. Ustedes pueden poner aquí las escalas como ustedes quieran, seleccionarlas, inclusive la etnia, que es muy importante también en nuestros renders. Si queremos escalas más mexicanas, seguro ya conocen escala latina. Y si no la conocen, pues se las muestro. Escala latina. Aquí tenemos escalas pues de Latinoamérica. Tenemos niños, personas, animales, hombres, mujeres. Esta te permite descargar. Ese sí creo que es sin límite. Puedes descargarte todas si quieres. ¿Vale? Entonces, lo importante al momento de colocar la escala es ver que tenga la misma iluminación que nuestro render. ¿Ok? Que tenga la misma iluminación. En este caso, me refiero a la misma iluminación, al mismo tipo de iluminación. O sea, no vamos a colocar en este render una escala que sea, por ejemplo, una escala soleada, ¿sí? Una escala donde exista una sombra fuerte. Es todo un arte esto de colocar las escalas. Por ejemplo, esta escala no la colocaríamos ahí porque tenemos sombras fuertes. Eso quiere decir que hay sol. Entonces eso no lo podemos colocar ahí. Entonces, esa es como una recomendación para que el render sea más realista. Entonces yo seleccioné esta escala porque siento que cuenta una historia y tiene también el mismo tipo de iluminación. Entonces, para integrar esta escala, vamos a empezar primero con control U y nos vamos a tono y saturación. Al mover aquí, vamos a empezar a ver cómo se va a integrando. Primero que nada, vamos a bajar la saturación, ya que en tomas oscuras, pues en la realidad los elementos empiezan a desaturarse cuando ya estamos en la oscuridad. ¿Sí? Cuando empiezan a hacer de noche, los elementos empiezan a desaturarse. Vamos a dejarle un rango de alrededor unos 20, algo así. Y también otra cosa que pasa es que la luz la tenemos que bajar. Entonces en Lightness nosotros le vamos a bajar. Vamos a ir viendo cómo este parámetro es esencial. Como con este parámetro ya empezamos a ver que la escala se va integrando más. Ok, entonces veamos los elementos alrededor, veamos el coche, veamos la casa para no pasarnos, ¿no? Entonces puede ser por ahí y como nuestro elemento es un elemento inteligente, podemos cambiarlo después, no se preocupen. Aquí vemos el previo,
cómo estaba antes, cómo está ahora. Y ahí se ve mucho mejor. Otro parámetro que podemos agregar es también, por ejemplo, un poco de ruido para que esta escala esté más integrada, porque se ve muy enfocada. Entonces, agregar un poco de ruido le va a ir bien. ¿Cómo lo agregamos? Le ponemos filtro, noise, le ponemos agregar noise. Esto nos empieza a dar este efecto como de ruido. No nos pasemos. Miren qué pasa si nos pasamos. Ok. Es muchísimo, ¿verdad? Vamos a andar en un rango de 5. Vamos a hacer un previo. Aquí podemos ver un previo también. Y aquí podemos acercar. Entonces vemos cómo empieza a ver ese ruido en la imagen. Que siempre es bueno agregarle ruido. Ok. Otro elemento que creo que puede ayudar es un poco de desenfoque. El desenfoque también lo agregamos como un filtro. Le ponemos blur y le ponemos motion blur. Perdón, Gaussian blur. De esta forma, aquí podemos ver el previo. Cómo va afectando. Pero como siempre les digo, tratemos de ser sutiles. Vamos a agregar 5 y miren, ya es mucho. Vamos a agregar 3. Y es mucho también. Yo creo que con 2 está mejor. Son casi imperceptibles, ¿verdad? Pero sí ayudan a nuestra imagen. Ok. Nos vamos para atrás y creo que todavía se sigue viendo un poco oscuro. Entonces, un poco claro, perdón, con respecto a toda nuestra imagen. Entonces, lo que podemos hacer de nuevo es agregarle otra capa de brightness and contrast. Podría ser una capa también de tono y saturación. Y le podemos bajar el lightness. Me movió un poco, perdón. Podemos bajar el lightness. Perdón, aquí le ponemos filtro. Y más ajustes, tono y saturación. Y podemos bajarle el lightness. Y tenemos que ser muy observadores, más o menos no pasarnos de oscuros. A ver, vamos a probar ahí en 10. Y creo que se ve bien. Entonces ya empezamos a ver esta imagen un poco más terminada. Ahora, otro punto importantísimo, aunque todos son importantes, al momento de agregar realismo a las escalas, es la sombra. Vamos a tratar de emular las sombras que existen en esta iluminación, que son ese tipo de sombras muy difusas. Entonces, vamos a crear una nueva capa. Le vamos a poner el nombre de sombras. La vamos a colocar por debajo de nuestra escala, que es esta. Le podemos cambiar esto también al nombre a escala.
Y donde dice sombras, vamos a pintar una sombra. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionando la capa, podemos seleccionar nuestra herramienta de pincel. Con clic derecho podemos ver nuestros pinceles y vamos a seleccionar un píxel difuso. Con un tamaño, aquí lo podemos mover, con un tamaño de 20 píxeles, por ejemplo. Y vamos a hacer una prueba de cómo está pintando. Entonces, creo que el tamaño está bien, pero ahora lo que queremos cambiar es la forma. Pongo control Z, clic derecho, y la forma, en vez de que sea completamente circular, la podemos cambiar aquí a hacerla un poco más planita. Algo así. Entonces ya, fíjense cómo saca el pincel los elementos. Ahora sí, podemos empezar a crear una sombra. Primero voy a crear eh, una sombra así muy chiquita aquí. Algo así. Que es la primera sombra porque esta sombra es muy importante. Es la sombra de contacto. Enseguida voy a crear la otra sombra, que sería la sombra ya de la escala en sí, que tiene que ser muy tenue. Voy a crear otra capa, que voy a llamar sombra 2, y la voy a hacer más grande. Con clic derecho, el size aquí lo puedo subir. Vamos a subirlo a 100 píxeles. Vamos a hacer una prueba. Nosotros lo vamos a subir un poquito más, a 110. Hacemos una prueba. Y creo que está bien. Vamos a ponerla aquí. Vamos a darle otro. Y otro. Y otro. ¿Ok? Entonces, la sombra empieza a hacer que resalte un poco más nuestra imagen. Pero esta sombra es demasiado fuerte. Tenemos que atenuarla un poco. ¿Cómo? Solamente vamos a bajarle la opacidad a un parámetro que sea muy tenue y que no desentone con nuestra imagen. Yo creo que más o menos podemos probar así con 40. Creo que se ve bien. Nuestra primera sombra, esta la podemos también atenuar un poco. Vamos a dejar en 50 y así se ve bien. Ok. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos la escala. Está un poco mejor aplicada. Ahora vamos a darle un poco de tinte a lo que es nuestra escala y a lo que es nuestro render base para que se integren más a nuestro cielo. Esto lo vamos a hacer con nuestro equilibrio de color. Seleccionamos la escala y le vamos a poner imagen, ajustes, color balance. Y esto lo que nos va a dar es un poco de tinte a la escala. Miren qué pasa. Si yo muevo aquí donde dice yellow y blue hacia el blue, pues nos da el tinte azul a la escala, ¿cierto? Si muevo
el red hacia el red o hacia el cian, nos va dando un tinte diferente. Entonces aquí, con mucho cuidado, sin abusar, yo creo que si le damos un poquito de cian y le damos un poquito de blue, nuestra escala va a empezar a tener un poquito más integración. Estamos en la parte de los midtones, los tonos medios, pero también podemos trabajar, por ejemplo, en los highlights, que son donde hay más iluminación de nuestra escala. Podemos ponerlo un poquito más azul, un poquito más cian. Y así, aunque es un poco, no se nota mucho, sí hace una pequeña diferencia. Le ponemos OK. Y miren cómo hay un poquito de diferencia. Este es muy poco, vamos a darle un poquito más. Esto también lo podemos hacer con nuestra imagen base. Otra forma de hacerlo, en nuestro render base, recuerdan, otra forma de dar este tinte a los elementos es con los niveles. Los niveles los hacemos con la tecla Control L. Con esa tecla, con ese comando, nosotros podemos sacar los niveles y donde dice Channel, podemos seleccionar, por ejemplo, nuestro canal azul y mover el histograma. Al mover el histograma, vamos a ver cómo vamos obteniendo más azul o más verde. Entonces, sutilmente vamos a darle un poquito de más azul, algo así. Y en la parte de rojo, a ver cómo afecta. Entonces nos podemos mover un poquito más al lado derecho. Muy sutilmente para no afectar tanto los colores. 1.96. Algo así. Igual y es mucho, yo creo. Vamos a dejarlo en 0.98. Algo así. Pues esto con mucho cuidado. Vamos a dejarlo en 0.99. Y voy a regresarme al blue. Y a bajarle tampoco porque estaba demasiado. Entonces así ya estamos haciendo la imagen un poco más fría, por decirlo de una forma. Ok. Listo. Para integrar un poquito más la escala, yo siento para empezar que la escala tiene mucho contraste con respecto a la imagen. Entonces voy a bajarle el contraste. Esto lo puedo hacer con la tecla, con la tecla Control M, y de esta forma sacamos las curvas. Y aquí podemos bajar el contraste, generando una curva, pero con una S
más invertida, ¿cierto? Ya no es como la otra S que teníamos. La otra S era así. Ahora vamos a hacer una S invertida para generar menos contraste. Algo así. Y le ponemos OK. Entonces la curva, miren como quitó contraste, quitó color e hizo que la imagen fuera más en tono con lo que tenemos. También podemos hacer que la curva afecte un poco menos. Como del lado derecho, aquí, nos dice la opacidad. Entonces aquí le podemos poner que sea 80% de opacidad para que tampoco sea muy fuerte el cambio. Y esto solo va a afectar a la escala. Entonces así yo creo que está muy bien, mucho mejor integrada. Un último elemento que vamos a poner es la opacidad. La vamos a bajar a poquito menos, a 98, por ejemplo, para hacer que de igual manera se integre mucho más. Si bajamos más, pues ya se vuelve como un fantasmita, ¿no? Pero para integrarlo lo podemos bajar un poquito más, 97, algo así. Así ya está completamente integrada la escala. Ok. Entonces aquí ya tenemos la imagen ya compuesta. Sin embargo, podemos hacer otros últimos ajustes generales, como por ejemplo, eso ya depende de lo que ustedes vayan observando. En este caso, yo le puedo poner un poquito de brillo desde directamente brillo y contraste, aquí abajo en nuestra capa de ajustes, brillo y contraste, y le vamos a poner más brillo subiéndole aquí para resaltar un poco toda la imagen. Y como toda ya estaba desde antes un poco más integrada, el brillo ya se aplica completamente. Entonces, de esta forma va a aplicar a todos los elementos. Entonces ahí tenemos una imagen nocturna, pero con brillo todavía. Si vemos que es mucho, le bajamos. Yo creo que por ahí de 10 está bien. Con ese brillo yo creo que está bien. Podemos agregar otra curva. Como les digo, esto no hay como una receta. Vamos a ir agregando según lo que vayamos observando, ¿sale? Entonces esta curva lo que quiero es bajarla un poquito más para ganar un poco en contraste global. Y en color, entonces se dan cuenta, resaltamos más el color, resaltamos más el contraste. Y listo. Para mí, a mí me parece que ya está. Y ahora solamente faltan los efectos de luz, que sería lo último. Para eso, vamos a usar un efecto que se llama lens flare. ¿Vale? Los lens flare son, son estos efectos de luz que generan pues los elementos que emiten luz sobre nuestras cámaras. El sol, por ejemplo. Esto ya es muy personal si ustedes lo quieren colocar o no. ¿Sí? En mi caso yo siento que resalta mucho los elementos. Hay un archivo. Este archivo no se los he pasado, pero se los voy a compartir justo ahora en el grupo de WhatsApp para que puedan descargarlo. Ya se los compartí. Es un archivo que contiene muchos lens flare. Vamos a abrirlo y si se dan cuenta, contiene muchos lens flare, son como 10. Entonces, estos los vamos a colocar sobre nuestros focos.
Vamos a seleccionar, por ejemplo, yo voy a seleccionar este que dice Basic Spot. Y este lo voy a trasladar a mi escena solamente arrastrando, dejando caer. Le pongo OK. Y este es el lens flare que vamos a colocar sobre nuestros emisores de fotos, de luz. En vez de que sea normal aquí, vamos a ponerle en screen. Y nos queda una lucecita, ¿ya vieron? Entonces aquí vamos a colocarla en nuestros emisores de luz, como por ejemplo estos dos que están aquí. Aquí también. Aquí hay una luz, pero es muy tenue, no se ve en esta escena. Y ya solamente tenemos esos emisores de luz. Si tuviéramos más, pues también los agregaríamos, ¿vale? Si tuviéramos tal vez otro foquito por acá, o si las luces del coche estuvieran prendidas, ¿no? Entonces ya eso es cada quien. Los seleccionamos todos y vamos a crear un grupo que se llame Lens. Y a este grupo le podemos bajar un poco la opacidad a, por ejemplo, 60%. Y listo. Voy a generar otra capa de ajuste de tono y saturación solamente para homogeneizar todo de nuevo, bajarle un poco la saturación. Vamos a bajar 7%. Y ahí tenemos ya la imagen terminada. Ya solamente resta guardarla. File, Save a Copy, y vamos a guardarla siempre como PNG. Vamos a poner ejercicio 4 PNG, 4 final, y le ponemos guardar, le ponemos OK, y listo. Tenemos ya nuestro elemento con escala. Con escala y sin la escala y sin las luces. ¿Vieron cómo cambia? Ya es opción personal si ustedes quieren poner más escalas o más luces. Les voy a mandar estos dos al grupo para que puedan verlo. Creo que son imágenes muy pesadas y no las puedo meter. Déjenme ver si lo puedo añadir como documento. Sí, como documento sí pude. Van a tenerlas ahí. Y listo. Entonces, ya con eso tenemos la imagen final y el ejercicio final. ¿Ok? Entonces, chicos, el objetivo de este ejercicio es generar una imagen nocturna en el cual apliquemos todo lo que hemos aprendido. ¿Vale? Entonces, como último ejercicio, va a ser recrear esta imagen completamente igual a como lo venimos usando. Si quieren pueden usar los videos que voy a subir para irse guiando.
Y el chiste es llegar a este objetivo. Y también ya como último ejercicio, que ya sería el ejercicio de evaluación, les voy a mandar un modelo completamente en blanco. Y ustedes van a tener que colocar todos los elementos, si quieren algún árbol, si quieren algún coche, van a tener que hacer una composición de ese elemento. Solo que ese elemento, ese modelo 3D se los pasaré más adelante en la semana. ¿Ok? Entonces ya con eso ya terminaríamos el curso. ¿Vale? Ahorita de esta sesión Sí, nos quedan 3 minutos. No sé si tengan alguna duda. No hay problema, o sea, pueden preguntarme ahorita sobre lo que ustedes quieran. Si se acaba la sesión, pues, hacemos otra de preguntas y respuestas. ¿Vale? Entonces, empezamos. No sé si tienen alguna duda. la entrega del proyecto, bueno, del modelo que nos vas a dar así en blanco, ¿ese te Ujú. lo tenemos que mandar al correo o nos vamos a conectar a una clase o cómo sería ahí el Sí, proceso? tenemos que conectarnos a una sesión extra. Esa sería la próxima semana. Entonces, nada más que esta sesión extra ya no sería una clase como sí, ¿sí? Ya sería más una sesión de revisión, de seguimiento, si ustedes tienen alguna duda. Entonces, para eso sería la próxima clase. La idea lo que a mí me gustaría es que ustedes terminen estos 2 ejercicios para el viernes y que nosotros podamos verlo el sábado. ¿Sí? Em, Me parece que el próximo sábado va a ser Semana Santa, entonces, si no se puede el próximo sábado, la pospondremos para después, ¿vale? Ya Sí, estamos sí, es aquí. lo que le... Ah, Sí. sí, que es lo que le iba a comentar, de que si iba a Ajá. ser clase normal o no, porque como, bueno, yo voy a salir esta semana, en Semana Santa, le Sí, preguntaba como para acomodarme bien. sí, sí, lo sé. No, no es clase normal. Vamos a confirmar si va a ser este sábado, seguramente no, ¿va? Entonces, tal vez sería más adelante, la próxima semana, después de Semana Santa. Yo creo que podemos estar conectados como 1 hora resolviendo dudas y viendo los ejercicios finales, ¿vale? Entonces van a tener más de una semana para hacerlo, pero ustedes traten de hacerlo, de entregarlo para el viernes, ¿ok? Y ya lo Sí, sí, revisaremos, por ejemplo, el miércoles o ya les sí, diremos qué día será, ¿ok? va. Sí, sí, está bien. Eh, ok, perfecto, chicos. Tenemos 1 minuto. No sé si tengan alguna otra duda sobre el ejercicio, sobre lo que van a hacer. Es momento de preguntar. No, yo de mi parte está todo bien. Creo que no. Vale, entonces ya nos queda menos de 1 minuto. Entonces estamos en contacto en el WhatsApp y pues así terminamos la sesión de hoy. ¿Vale? Nos estamos Ok, viendo y estamos hablando. Ok, Estamos gracias, en Santi. contacto. Gracias. Luego, muchas Sale. gracias. De nada, que esté muy bien. Hasta Buen luego. día, hasta luego. Hasta luego.